Cordial saludo para todos. Mi nombre es Valentina Anaya Henao. Hago parte del semillero de investigación Arquitectos de Realidades Humanas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Zona Sur, Ciudad Florencia. Eh, Como nombre para mi proyecto decidí colocar el siguiente: Detección sagaz en posibles maltratos al infante. Antes de introducirlos en lo que es mi proyecto como tal, quiero darles a conocer por qué utilicé el término sagaz en mi proyecto, porque mediante el presente deseo trabajar con astucia, prevención y prudencia, porque los temas de maltrato a los menores es bastante delicado y creería que esta palabra cumple a cabalidad eh, lo delicado que es el tema, ¿no? O sea, la forma en la que se debe abordar y tratar. Bueno, como introducción tenemos lo siguiente. En este proyecto de investigación deseamos detectar de manera preventiva, de manera prudente y de manera astuta, mediante evaluaciones psicológicas, el posible maltrato al menor. En este caso hacemos énfasis en el maltrato infantil. El presente proyecto de investigación desea realizarse como experimento piloto en los docentes del CDI Creciendo con Alegría, que se encuentra ubicado en el barrio Ciudadela Siglo XXI de la ciudad de Florencia, Caquetá. Le decimos experimento piloto porque apenas vamos a comenzar con el proyecto como tal y vamos a comenzar a indagar un poco a fondo sobre lo que se desea abordar, ya que nunca pues antes se había realizado. Bueno, eh, como problema de investigación tenemos lo siguiente. Mi pregunta de investigación, la que decidí seleccionar o la que organicé para mi proyecto es esta: ¿cuál es el nivel de sugestión que presentan las víctimas de maltrato infantil? Como bien sabemos y como estaba explicando arriba, los delitos de maltrato intrafamiliar suele ser demasiado común el cubrimiento hacia los agresores. Eh, en cierta forma, se tienen como las razones y las causas del por qué, pero son simplemente especulaciones, ¿no? Entonces yo creería que con este proyecto lo que se pretende es eso, de manera científica, de manera segura y con unas fuentes sólidas y unas bases realmente fuertes, poder identificar por qué se está generando ese cubrimiento, ¿no? Como esto es un problema bastante delicado, esto crea una gran problemática, ya que la mayoría de los abusos se llegan a saber luego de largo tiempo. Generando esto, además de frenar una pronta investigación y poder esclarecer los hechos, también puede generar problemas en el menor, ya sean de tipo psicológicos y físicos, ¿no? Entonces, creo yo que con este proyecto de investigación podemos detectar de manera sagaz, mediante evaluaciones psicológicas, el posible maltrato al menor en referencia al maltrato infantil. En el CDI Creciendo con Alegría de la ciudad del siglo XXI. Bueno, como objetivos de investigación tenemos el objetivo general y específico. Como objetivo general tenemos el de identificar posibles maltratos al infante y como específicos tenemos tres. El primero de ellos es determinar el nivel de sugestión que presentan los infantes en posibles casos de maltrato. En el segundo, tenemos el de identificar los factores que tienen más incidencia y que arrojan los niños que son posibles víctimas de abuso en lo que en este proyecto de investigación denominaremos errores de la memoria. Más adelante, en el marco teórico, les daré a conocer por qué estamos utilizando este. Y por último, el de analizar las expresiones faciales con más incidencia en los niños que van a ser objeto de estudio. Bueno, como marco teórico, tenemos que este proyecto de investigación se trabajará con base a tres teorías.
La primera de ellas es Los siete pecados de la memoria de Daniel Schachter, 2013. Este autor nos comenta que la memoria humana tiende a caer en siete fallas debido a su forma de funcionar y que esto le sucede a absolutamente todos los seres humanos. Las divide en siete partes, pero explicativamente trabajan por grupos, dos grupos para ser exactos. El primer término, fugacidad, los tres primeros términos que son fugacidad, atribución errónea y bloqueo, hacen referencia a los diferentes tipos de olvido, ya que para ese autor la memoria se encuentra sujeta a lo que es la pérdida de información, porque nuestra memoria suele ser bastante distraída. Y, esta, y esto pasa porque a veces simplemente no prestamos atención a los estímulos o a lo que estamos realizando. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera un colapso en la interfaz de atención con la memoria y el bloqueo. Entonces, es justo ahí, entre la memoria y la interfaz de la atención, que se genera el bloqueo de la información. Luego tenemos mala atribución, sugestibilidad y sesgo, perdón. En este caso, hablamos de los tres casos de la memoria en donde se encuentra presente la distorsión de la misma. Esto quiere decir que la memoria graba la información de manera incorrecta. Un ejemplo de ello puede ser cuando recordamos algún aspecto de un evento en concreto, pero se le atribuimos a una fuente realmente incorrecta. Cuando hablamos de sugestión, hacemos referencia a un tipo de distorsión de la memoria en donde se nos sugiere información y esta la incorporamos en nuestra memoria. En este tipo de, en este tipo de distorsión suele haber, básicamente es como una persona la que te genera ese tipo de errores, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de sesgo, hacemos referencia al cómo la memoria se ve distorsionada por el pasado. Entonces, es aquí donde se da a conocer que lo que es mala atribución, sugestibilidad y sesgo, aunque son diferentes, son parecidos, pero tienen sus pequeñas diferencias. Nos permiten trabajar de manera conjunta e identificar las fallas en la memoria y por ende facilitar un poco el proceso de detección, ¿no? Por último tenemos la persistencia. Esta hace referencia a los recuerdos que son de tipo intrusivos y persistentes. Estos tipos de recuerdos pueden ser bastante angustiantes de manera psicológica y es bastante curioso y yo creo que puede ser de bastante utilidad en mi proyecto de investigación porque si los niños sufren de maltrato, este tipo de recuerdos va a ser bastante persistente, bastante seguido. Entonces yo creo que me puede permitir identificar de una manera más rápida el cubrimiento al maltratador o el cubrimiento al maltrato infantil. Bueno, luego tenemos la teoría de la sugestión de Sigmund Freud. Aquí hacemos alusión a un estado psíquico en donde la persona experimenta ideas o sensaciones que le sugieren o inducen. Básicamente es cuando una persona, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, cuando una persona te habla y te hace cambiar de parecer o de perspectiva. Entonces, pues empieza a experimentar ideas y sensaciones que otra persona, alguien exógeno a uno, le ha querido como introducir. Y por último tenemos el rostro de las emociones de Paul Ekman. Este autor argumenta que nuestro lenguaje no verbal habla sobre lo que nosotros sentimos y deseamos. A su vez, este autor también habla que este tipo de expresiones son de carácter biológico y de carácter espontáneo, de carácter inconsciente. Entonces,
Mediante este tipo de expresiones nosotros podemos interpretar pensamientos, sentimientos, sensaciones y demás. Bueno, en cuanto a la metodología de la investigación, para no hacer más largo para no hacer más larga mi presentación, trataré de ser un poco breve. El enfoque con el que deseo trabajar es de tipo mixto cuantitativo y mixto cualitativo. Como bien sabemos, el enfoque cualitativo se encuentra relacionado con el paradigma positivista de la ciencia y el propósito del presente es el de, el de abordar el objeto de estudio mediante sus propiedades y manifestaciones de tipo observable. En cuanto a la investigación cuantitativa, hace referencia a lo que es la recopilación y análisis de la información que se logra obtener gracias a instrumentos de investigación de tipo estadístico. Estos se pueden representar mediante histogramas, correlaciones, varianzas, entre otras cosas. El tipo de diseño con el que se pretende trabajar, además de ser un enfoque mixto naturalmente, se desea trabajar con un diseño de tipo explicativo secuencial, el cual nos permite llevar un orden, porque en este caso nosotros trabajamos desde cuál a cuándo. Sus etapas son básicamente estas de acá. Es bastante ordenado, la verdad. Primero trabajo un enfoque, luego el otro, y después de que ya se tiene la información de cada enfoque, se procede con un análisis completo. En lo personal me gusta mucho este tipo de diseño porque me parece muy ordenado y claro. Entonces creería que me genera un orden realmente importante en el proyecto y no me generaría enredos a la hora de realizar los análisis. Bueno, debido a que el proyecto de investigación, o bueno, la propuesta de investigación se encuentra en curso, no tenemos conclusiones, ni tampoco, perdón, no tenemos hallazgos ni tampoco conclusiones. Bueno, queridos tutores, compañeros y demás, esto ha sido todo. Muchas gracias por el tiempo prestado. Quedo atenta a sugerencias y retroalimentaciones. Hasta pronto.